En 1929, cuando Edwin Hubble sugirió que el universo se estaba expandiendo, la comunidad científica casi se burló de él. Un físico famoso llegó a decir que era la cosa más absurda que había escuchado. Así es. Y hoy, casi 100 años después, parece que estamos viviendo un déjà vu, ¿sabes? Viendo datos que parecen igual de imposibles. Exactamente. La historia parece repetirse, pero a una escala aún mayor. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen del telescopio espacial James Webb. Muestra una galaxia formada hace 13.000 millones de años, casi al principio de todo. ¿Y cuál era la expectativa? Encontrar algo primitivo. Eso, algo pequeño, medio torpe, una protogalaxia, ¿sabes? Dando sus primeros pasos. ¿Y qué encontró el Webb? Peso pesado cósmico. Una galaxia masiva, brillante, completamente madura, que simplemente no debería estar ahí en esa época. Es como mirar una foto de una guardería y encontrar a un adulto con traje en medio de los bebés. No tiene sentido. Ninguno. Y por lo que entendí, esta no es la primera vez, ¿verdad? Webb ha sido una especie de agente del caos desde que empezó a operar, encontrando cosas que no coinciden con nuestros modelos. Sin duda, él está sacudiendo nuestras certezas una por una. Pero este descubrimiento más reciente, el que vamos a discutir hoy, es diferente. ¿Diferente cómo? No solo afecta a la teoría sobre cómo se forman las galaxias, afecta a la base de todo. Una científica ganadora del premio Nobel resumió bien la situación. Ella dijo que el Webb confirmó que nuestra comprensión del universo podría estar, fundamentalmente equivocada. Y el problema central no es el tamaño de una galaxia, sino algo aún más básico. Es la tasa a la que el propio universo se expande, eso es. Exactamente eso. Entonces, nuestro objetivo aquí es analizar a fondo cómo los datos más recientes del Webb están desafiando dos pilares de la cosmología. El principio de que el universo es isotrópico. Es una palabra que parece complicada, pero la idea es simple. Es la premisa de que el universo se expande de manera igual y uniforme en todas las direcciones. Una idea que sostuvo la astronomía durante siglos. Y que ahora, por lo que parece, está equivocada. Exacto. Bien, entonces empecemos por ahí. ¿Qué es exactamente esa isotropía y por qué siempre ha sido tan importante? Piensa en la isotropía como una regla de justicia cósmica. Dice que, a gran escala, el universo no tiene una dirección preferida. No importa hacia dónde mires. Las leyes de la física son las mismas. La materia se distribuye de forma igual. Y lo más importante, la expansión del espacio debería ser la misma. Entonces, es la suposición de que el universo juega limpio, sin favorecer un lado sobre otro. Eso. Y esa no es una idea secundaria, ¿sabes? Está en la base de todo. En la teoría del Big Bang, en nuestra interpretación de la radiación cósmica de fondo, todo nuestro modelo estándar de cosmología depende de esa premisa. Una base que parecía sólida hasta ahora. ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambió fue un artículo, publicado el 6 de febrero en el Astrophysical Journal Letters. Y no causó un pequeño temblor, causó un terremoto. La conclusión del estudio es impactante. ¿Y cuál es la conclusión? Es que la tasa de expansión del universo, en realidad, depende de la dirección hacia donde se mire. Espera, ¿cómo así? En algunas regiones del cielo, el universo se está expandiendo más rápido, en otras, más despacio. La uniformidad que dábamos por sentada, simplemente no existe. Vaya, eso es vertiginoso. Si la expansión no es uniforme, entonces todos nuestros cálculos sobre la edad del universo, sobre su tamaño, todo eso podría estar equivocado. Podría estar drásticamente equivocado. Y no lo digo yo. David Gross, físico Nobel, fue muy claro sobre la gravedad de esto. Él dijo, no lo llamaríamos tensión o problema, lo llamaríamos una crisis. Crisis. Cuando un científico de ese calibre usa esa palabra, es porque la cosa es seria. Muy seria. ¿Ok? Para que entendamos la profundidad de esta crisis, creo que vale la pena retroceder un poco en el tiempo hasta el origen de esta idea de expansión. Todo comenzó con el propio Edwin Hubble, ¿verdad? Sí, fue en 1929. Él usó el telescopio más grande de la época y notó algo que lo cambió todo. Él vio que, con raras excepciones, todas las galaxias se estaban alejando de nosotros. Y no solo eso, ¿verdad? Cuanto más lejos estaba la galaxia, más rápido parecía alejarse. Exactamente.
La única conclusión era que el propio tejido del espacio se estaba expandiendo, llevando consigo a las galaxias. El universo estaba en expansión. Lo que llevó a una deducción lógica. Si está creciendo, alguna vez fue más pequeño. Eso. Y si alguna vez fue más pequeño, tuvo un comienzo. Big Bang. La clave para descubrir la edad del universo sería medir esa velocidad de expansión, la llamada constante de Hubble. Con ese número podríamos teóricamente rebobinar la película hasta el inicio de todo. Parece simple en teoría, pero en la práctica, medir ese número se volvió un dolor de cabeza enorme para los astrónomos. Un dolor de cabeza es poco. Las estimaciones variaban absurdamente. Dependiendo del método, la edad del universo iba desde 9.7 mil millones de años hasta casi el doble, 19.5 mil millones. Y el valor más bajo creaba esa paradoja imposible. Así es, la paradoja de que el universo sea más joven que algunas de las estrellas dentro de él. Era como descubrir que los hijos son mayores que los padres. No tenía sentido. La esperanza era que, con mejores telescopios, las mediciones convergerían en un solo número y acabarían con el debate. Pero sucedió exactamente lo contrario. Cuanto más precisas se volvían las mediciones, más divergían los resultados. Es como si el universo estuviera dando dos respuestas diferentes a la misma pregunta. Y hoy esa disputa se reduce a dos métodos principales, ¿verdad? Los estándares de oro. Exacto. El primer método observa al universo bebé, analiza la radiación cósmica de fondo, que es el eco del Big Bang, la primera luz del universo. El satélite Planck hizo eso, ¿cierto? Sí, entre 2009 y 2013, el Planck mapeó esa luz con una precisión increíble, y a partir de esos datos, calculó la tasa de expansión. El resultado fue de aproximadamente 67 kilómetros por segundo por megaparsec. Ok, solo un instante. Kilómetros por segundo por megaparsec suena muy técnico. ¿Qué significa eso en la práctica? Es una excelente pregunta. Básicamente es una medida de velocidad por distancia. El megaparsec es una distancia enorme, más de 3 millones de años luz. Entonces, un valor de 67 significa que por cada 3.26 millones de años luz que te alejas, el universo se expande 67 kilómetros por segundo más rápido. Entiendo. Es una regla cósmica. Entonces, ese es el valor que obtenemos del pasado. ¿Y el segundo método? El segundo método se enfoca en el universo adulto, lo que está más cerca de nosotros. Utiliza los faros estelares, estrellas variables cefeidas y ciertas supernovas. ¿Y cómo funcionan? Las cefeidas son increíbles. Pulsan y el ritmo de ese pulso está directamente ligado a su brillo real. Entonces, midiendo la velocidad con la que una cefeida parpadea, sabemos qué tan brillante es realmente. Y comparando eso con el brillo que vemos desde aquí, se puede calcular la distancia con mucha precisión. Exactamente. Y con esas distancias medimos la tasa de expansión local. Y es ahí donde el misterio, la tensión de Hubble, realmente se profundiza. Porque el resultado es diferente. Muy diferente. Las mediciones con las cefeidas y supernovas llegan a un valor de aproximadamente 74 kilómetros por segundo por megaparsec. De 67 a 74, para alguien que no es experto, puede no parecer tanto. Porque eso es un abismo cosmológico y no solo un margen de error. Porque la precisión de ambos métodos es altísima. Los márgenes de error de cada uno son muy pequeños, y el punto es que no se superponen de ninguna manera. No hay ningún escenario en el que los dos tengan razón. Es como tener dos reglas perfectas midiendo el mismo cuarto, y que cada una dé un resultado diferente. Exactamente. Una regla basada en el plano original de la casa dice que la sala mide 6 metros con 70. La otra, una cinta métrica láser usada hoy, dice que mide 7 metros con 40. El problema es que ambas herramientas se consideran perfectas. Y durante mucho tiempo se apostaba a que el error estaba en el método más reciente, el de las cefeidas. La esperanza era que el James Webb encontraría ese error. Esa era la gran esperanza de muchos. Pero el Webb hizo lo contrario. Adam Riess, el Nobel que lideró este trabajo, usó el Webb para recalibrar todo. Y él fue categórico. Dijo que podemos descartar el error de medición como la causa de la tensión de Hubble con altísima confianza. ¡Wow! Entonces el Webb no resolvió el problema. Él confirmó que el problema es real, las mediciones no están equivocadas. Lo que significa que nuestro modelo del universo es el que está equivocado. Es la única conclusión que queda. Así es.
Las dos respuestas diferentes que el universo nos da sí son reales. La tasa de expansión medida en el pasado es diferente de la tasa medida hoy. Y como mostró el nuevo estudio, la tasa hoy tampoco es la misma en todas las direcciones. Para seguir recibiendo expedientes detallados como este, asegúrate de estar suscrito. Y eso nos lleva a la pregunta del billón de dólares. ¿Por qué? Si nuestro modelo está roto, ¿qué lo rompió? Me imagino que los teóricos deben estar arrancándose los cabellos. ¿Cuál es el principal sospechoso? El principal sospechoso es el componente más misterioso de nuestro universo, la energía oscura. Esa fuerza invisible que está acelerando la expansión. Durante décadas, nuestro modelo asumió que la energía oscura era una constante, suave, uniforme y mutable. ¿Y si esa suposición está equivocada? ¿Y si la energía oscura no fuera tan constante? Exactamente esa hipótesis. ¿Y si la energía oscura es más fuerte en algunas partes del cosmos y más débil en otras? ¿Y si tiene grumos o varía con el tiempo? Eso podría, en teoría, explicar por qué vemos diferentes tasas de expansión. Estaría jalando con más fuerza en algunas direcciones que en otras. Las implicaciones de esto son difíciles de digerir. Si el universo no es homogéneo, eso significa que las leyes de la física que medimos aquí pueden no ser las mismas en otro lugar. Esa es la consecuencia más radical. Nuestro entendimiento de la física podría ser solo local, válido solo para nuestro vecindario cósmico. El material fuente que analizamos llega a usar ejemplos dramáticos. En una región muy lejana, la gravedad podría funcionar al revés. La velocidad de la luz podría ser diferente. La propia realidad seguiría otras reglas. No es de extrañar que usen la palabra crisis. Eso derriba el principio cosmológico. Sí, un principio que viene desde Copérnico. La idea de que no somos especiales. La Tierra no es el centro. El Sol no es el centro. Nuestra galaxia no es el centro. Cualquier lugar es como cualquier otro lugar. Y ahora los datos del James Webb están susurrando una alternativa peligrosa. Tal vez, solo tal vez, nuestro lugar en el universo sea, sí, especial de alguna manera. Lo que tenemos al final de cuentas es un conflicto monumental. Por un lado, los datos fríos y precisos del James Webb, que nos muestran cómo es el universo. Por otro lado, un siglo de teoría construida sobre cómo debería ser el universo. Y la teoría está perdiendo. La cuestión central entonces sigue abierta. ¿Por qué el universo se comporta así? ¿La culpa es de la energía oscura? ¿O estamos ante algo completamente nuevo? Esta es la frontera de la cosmología hoy en día. Estamos en territorio desconocido y cada nueva imagen del web puede contener la próxima pista o la próxima paradoja. Eso me deja con una última reflexión. Si las leyes de la física no son realmente universales y si nuestra ubicación en el cosmos es especial, ¿qué implica eso para la búsqueda de vida en otros lugares? Es un pensamiento provocador. Podría significar que la vida como la conocemos solo es posible en regiones con una tasa de expansión y una densidad de energía oscura muy específicas, como la nuestra. Haciendo que la vida sea una anomalía cósmica y no una inevitabilidad. Exactamente. La respuesta a la paradoja de Fermi, ¿dónde están todos?, podría ser que todos necesitan un universo que se comporte como el nuestro, y tal vez esos lugares sean increíblemente raros.